Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar en sintonía de Gente de Opiniones. Vamos a seguir hablando de los temas de actualidad aquí en este espacio que busca generar conciencia crítica. Y hoy vamos a hablar sobre las reformas a la Ley de Servicio Civil que han sido propuestas por diversas instituciones de gobierno. Están con nosotros para hablar sobre eso Leonor Cárdenas, secretaria general del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Defensoría del Consumidor. Leonor, bienvenida. Buenas noches, mucho gusto. Además está con nosotros Manuel Melvin Enríquez, secretario de Organización del Sindicato de Obreros Profesionales y Trabajadores de ANDA, mejor conocido por sus siglas como SOPTRA. Buenas noches, Luis, buenas noches al pueblo salvadoreño, gracias por esta oportunidad que nos brinda Gente B, muy agradecido. Y también está con nosotros Óscar Humberto, no tengo tu apellido. Guerra. Óscar Humberto Guerra, secretario general de Citramop, seccional BMT, así sería, ¿verdad? BMT, sí. Listo. Bueno, bienvenido. Luis, buenas noches pueblo salvadoreño. Gracias a Gente B por el espacio para poder expresarnos y darnos esta oportunidad, ¿verdad?, de dirigirnos al pueblo salvadoreño, que puede estar equivocado a veces en la percepción que tiene del trabajo que se realiza como empleados públicos. Listo. Y vamos a ver, empleados de diversas instituciones del gobierno han mostrado su preocupación y justamente por eso están aquí esta noche. Y están preocupados porque con el cambio de administración del Ejecutivo se pueden hacer despidos injustificados. Por ello he pedido a los diputados que se les proteja haciendo reformas a la Ley de Servicio Civil. Tenemos una nota que nos pone en contexto esta situación y luego la vamos a comentar, ¿les parece? Correcto. Listo. Veamos este material que ha preparado Mario Zelaya del equipo de prensa. No estamos buscando blindar a nadie. Lo que estamos buscando es que se respete el derecho laboral de cada uno de los trabajadores. Líderes de diversas organizaciones de empleados de varias instituciones del Ejecutivo, agremiadas en la Coordinadora Intergremial, Rafaela Guiñada Carranza, llegaron a la Asamblea Legislativa pidiendo a los diputados les protejan sus empleos, ya que dicen tener temor de ser despedidos con el cambio de gobierno. Se ha dado como una alerta, ¿verdad?, de los objetivos que trae claramente el presidente electo de poner en riesgo la estabilidad laboral de los empleados públicos. Entonces, antes de que todo eso suceda, nosotros como sindicatos de empleados de instituciones públicas, pues estamos solicitando un apoyo a la Asamblea Legislativa para que garantice un respaldo que no permita de que por una u otra razón pues se den movimientos de empleados públicos al haber una transición de gobierno. Lo que esperan con la reforma de ley es que se identifiquen cuáles son los cargos de confianza que sí pueden ser removidos. Lo que estamos buscando es que se respete el derecho de los trabajadores. Tenemos y estamos muy preocupados por las incongruencias del presidente electo. Y creemos que él desde ya pues está lavándose las manos, justificando los despidos que él va a hacer al asumir la presidencia. A esta lucha se han sumado empleados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Nosotros consideramos que el derecho ya ganado de empleadas y empleados en la administración pública es algo que se debe respetar. Sabemos que eso no está sometido a ningún tipo de revisión ni discusión. Podrá haber ciertos niveles en los cuales los titulares de las instituciones podrán considerar que necesitan a otra persona cerca de ellos, pero esa es otra cosa. Los trabajadores fueron recibidos por varios diputados, quienes dieron iniciativa de ley a la propuesta, de tal forma que pueda ingresar a la sesión plenaria de este jueves. Uno es la ley de la carrera civil, en la cual piden se incorpore esto de la estabilidad laboral y además se incorporen las definiciones acerca de lo que son puestos de confianza y los procesos que deben de seguirse para los casos de que se quiera destituir o trasladar a un empleado. Lo mismo es la ley del derecho de audiencia, en la cual están pidiendo modificación con el mismo sentido de asegurar que el derecho de audiencia sea respetado en cualquiera de los casos en que un trabajador se ve envuelto con el peligro de ser despedido o de ser removido de su cargo. Los trabajadores aseguraron que harán la lucha por defender el trabajo de los empleados públicos, ya que no se puede vaciar las diversas instituciones del Ejecutivo para coparlas con activistas o militantes partidarios. Bueno, ahí teníamos la nota, gracias a Mario Zelaya. Vamos a ver, entiendo que esto lo que busca es garantizar la estabilidad laboral
y sobre todo el respeto a los derechos de trabajadores y trabajadoras. Comenzamos contigo, Leonor. ¿Cómo ves esta situación? Sobre todo porque hay una amenaza expresa. Sí, de hecho, desde que él comenzó, ¿verdad? El presidente electo comenzó a dar estas alertas de pedir como una limpieza a nivel de las instituciones públicas, pues comienza el temor en lo que son los empleados de las diversas instituciones, ya que sabemos de que es una costumbre que al haber una transición de gobierno, pues muchos empleados son removidos de sus cargos injustificadamente algunas veces, ¿verdad? La mayoría de veces. Y pues ese es el temor que nosotros tenemos, de que se vaya a dar una limpieza dentro de las instituciones públicas, como el presidente electo lo ha mencionado en muchos de sus mensajes que está publicando, pues casi que a diario, ¿verdad? Solicitando de que se abstengan las autoridades de hacer contrataciones, de hacer traslado de contratos a ley de salario. O sea, él ya está alertando de que cuando él asuma todo eso, pues lo va a él a quitar, ¿verdad? Si es que se han dado en estos meses. Sabemos de que hay una deuda política por parte de él con la gente que anduvo promoviendo su campaña, ¿verdad?, de generarles empleo. ¿De dónde va a sacar él los empleos, verdad? Si todavía no está en el gobierno para saber si hay plazas vacantes. Entonces ya prácticamente él está justificando lo que va a hacer al llegar al gobierno. Y esa es la preocupación que tenemos. Ahora, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, ha sido muy expreso en dar una instrucción clara de que las nuevas contrataciones que no se realicen nuevas contrataciones. Eso de hecho ya está estipulado por el presidente. Sin embargo, está ese constante llamado, además de, bueno, en las redes sociales se ha visto una especie de cacería de brujas mediática, con una serie de informaciones que se están publicando por los medios que son satélites, que responden justamente al candidato, en este caso al presidente de la República electo, con una serie de mensajes que lo que están haciendo es sembrar esa situación de zozobra que viven los empleados públicos. Vamos a ver, Humberto, ¿qué es lo que estaría detrás de este tipo de mensajes que, insisto, lo que generan es incertidumbre, zozobra, y muchas veces, como lo planteabas al inicio de tu saludo, y muchas veces un descrédito y incluso de manera insultante hacia el empleado público, ¿no? Sí, como lo decía acá la compañera, todo este problema se genera por un compromiso previo que tiene el presidente electo con las personas que anduvieron en su campaña. Pero déjenme decirles que el derecho laboral no es un juego político. El derecho laboral, los compañeros y compañeras que están ahorita en el gobierno, y no son nuevas contrataciones, son contrataciones que vienen de año con año. O sea, no es que ahora están contratando este personal, es personal que tiene 4, 5, 10 años. Incluso tenemos personas que tienen hasta 15, 20 años trabajando y están todavía con una cierta inestabilidad. A estas personas a las que buscamos garantizarles la estabilidad laboral. También decirte de que, o sea, el presidente electo, por ahí veíamos en algunos comunicados a través de las redes sociales en los cuales llamaba a ferias de empleo a los jóvenes. Déjenme decirles de que, o sea, los trabajadores y trabajadoras que ahorita están en sus puestos de trabajo, nosotros como organizaciones sociales no vamos a permitir que se les violenten sus derechos. Y la juventud, es cierto, es necesario abrir espacio, pero tampoco es con matonería, tampoco es violando los derechos de la clase trabajadora como se genera empleo. Se genera empleo con ideas buenas, como se pensaba antes, ¿verdad? Cuando se hablaba de otras ideas, no voy a decir la palabra, pero cuando hablábamos de otras ideas, se pensaba en ideas buenas, pero vemos de que al final están cayendo en el mismo juego que ha venido a través de los tiempos. Si nosotros nos fijamos, con el gobierno de Mauricio Funes allá por el 2009, no se dio esta cacería que ahorita se pretende implementar. Entonces, hacer el llamado al al presidente electo a que se abstenga de amenazar,
de querer intimidar a la clase trabajadora, porque la clase trabajadora ahora pues es una clase organizada, es una clase combativa, es una clase luchadora. Gracias. Entiendo que en estos días han recibido el apoyo, en este caso de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que les ha mostrado el respaldo. ¿Cómo reciben este apoyo, Melvin, de parte de la Procuraduría de Derechos Humanos? Bueno, nosotros el apoyo de los compañeros del Sindicato de la Procuraduría de Derechos Humanos lo vemos bastante oportuno. Esta incertidumbre a la que estamos siendo sometidos en la clase trabajadora por parte de las redes sociales que manejan los amigos del presidente electo, vea, una sistematización de ataques hacia los trabajadores y trabajadoras, eso nos ha puesto en alerta. De alguna manera eso nos ha llevado a unificarnos a la clase trabajadora para a ampliar el frente de lucha, ¿verdad?, en la defensa de los intereses de los y las trabajadoras, definitivamente. Nosotros vemos que en la Procuraduría de Derechos Humanos, que es la única institución en la cual nosotros tenemos conocimiento que ha hecho contrataciones fuera de la ley, ¿verdad? Es información que nos ha sido proporcionada por los compañeros del Sindicato de la Procuraduría de Derechos Humanos, que ahí sí se están haciendo contrataciones fuera del marco legal. Pero por otro lado, nosotros creemos que este ataque al que estamos siendo víctimas nosotros, por todas esas páginas creadas por la gente que rodea al presidente electo, ¿verdad?, nosotros creemos que no es más que otra patraña, pues, ¿verdad?, otra mentira más. O sea, ¿por qué decimos que es una mentira? Porque realmente el león juzga por su condición, ¿verdad? Y en ese sentido, nosotros vemos, cuando revisamos la historia, encontramos que allá por el 28 de octubre del 2017, el alcalde, cuando él era alcalde de San Salvador, blindó a los trabajadores en esa oportunidad, porque él temía que el cambio de administración fuera a cobrarle a los trabajadores la factura. Entonces, es como una doble moral que vemos nosotros en el candidato presidente, porque por un lado nos ataca y por otro lado ofrece empleo, ¿verdad? Pero el ofrecer empleo no significa, o sea, no vemos claridad nosotros en cómo lo va a realizar, porque está bien de decir que va a crear más empleo, pero la forma, el mecanismo que va a utilizar. Ahora bien, nosotros, de acuerdo a la información que tenemos, es que no han habido contrataciones nuevas en este último año, porque definitivamente eso lo podemos respaldar, lo podemos demostrar con el presupuesto general de la Nación. O sea, ahí está amarrado todo. Nada fuera de ese presupuesto puede hacerse. Entonces creemos que o le falta información al presidente electo o realmente solo quiere hacernos daño, porque nosotros vemos realmente un ataque muy fuerte en contra de los trabajadores y trabajadoras. Y de hecho ha habido una política de austeridad muy fuerte de parte del presidente de la República, donde esto incluso estaba, es parte de ese compromiso con el país. ¿Cómo vieron ustedes el respaldo recibido por diputados de recibir esta propuesta que ustedes llevaron, Leonor, y de darle trámite para que puedan hacerse los cambios que ustedes están solicitando? Pues consideramos que es oportuno también el apoyo que los diputados nos han mostrado, ¿verdad? Lamentablemente no son todos los que se suman a recibir este tipo de piezas de correspondencia cuando es la clase trabajadora la que se presenta a la Asamblea Legislativa. Siempre tiene que ser un partido en específico el que da esa apertura. Sabemos que la lucha es del pueblo y los trabajadores también venimos del pueblo. Entonces, agradecemos ese apoyo que nos dieron los diputados del FMLN, porque ellos están conscientes y tienen más que claro que esa es una alerta, pues, la que nosotros estamos recibiendo de pagar ese compromiso o parte del compromiso que el presidente electo adquirió durante su campaña electoral. Porque sí es evidente de que ha prometido empleo a diestra y siniestra, pero ¿de dónde lo va a sacar? Simple y sencillamente despidiendo, ¿verdad?, a las personas que él considere que debe despedir y
reinstalar a la gente a quien él le ha prometido. Esperamos de que esta gente no se le quede nada más con la ilusión, ¿verdad?, de tener un empleo, porque como dicen los compañeros, como clase trabajadora vamos a dar la lucha hasta el final, ¿verdad?, para que no se realice ningún tipo de despido injustificado, que todo lo que se vaya a realizar lleve su debido proceso legal, jurídico, para que no se hagan imparcialidades en cuanto a la hora de tomar decisiones y mandar a la calle a las personas que estamos laborando en las instituciones públicas. Siempre en esa misma línea, Humberto, Leonor señalaba de que lastimosamente no todos los grupos parlamentarios brindan apoyo, ¿no? Ahora, los trabajadores del Estado, ahí hay gente que vota por todos los partidos políticos, ¿no? Es decir, no significa que... ¿Cuántos empleados públicos son? 40.000. Más de 30.000, sí. Digamos 30.000. No significa que los 30.000 son militantes o simpatizantes del FMLN. No. Deberían entonces todos los partidos políticos responder y estar asumiendo ese compromiso, ¿no te parece? Es que esta es una de las cosas que ponen quizás como en controversia esto, porque incluso hay personas que están en la misma situación y votaron por el presidente electo. O sea, son del partido del presidente electo. Hay personas del partido Arena, hay personas del PCN, del PDC, no solo hay personas del FMLN con esta situación. Es por eso que yo hacía mención hace un momento que tenemos personas de más de 15 años y esas personas no entraron en los gobiernos del FMLN. Entonces, sí, da tristeza quizás el ver de que solo hay un partido que está pendiente de la clase trabajadora. Solo es un partido el que sale siempre a apoyar las expresiones de la clase trabajadora. Pero yo hago el llamado a todos los diputados y diputadas de las diferentes fracciones a que nos apoyen en esto, porque es su gente. No se trata de un color político, es la clase trabajadora. Somos salvadoreños y salvadoreñas que estamos en esta situación ahorita. Entonces, yo creo que por algo están los diputados donde están. Tomen un poquito de conciencia y así como ustedes también necesitan llevar el sustento a su familia, también cada uno de los compañeros y compañeras que laboran en las diferentes instituciones, así también necesitan tener alimento para su familia, tener una vivienda digna. ¿Y esto de dónde sale? Sale del salario. Incluso el presidente electo estaba hablando de recortar los programas sociales. Entonces, o sea, será un gasto mayor para la clase trabajadora. Y bueno, va a generar 2, 3 empleos y va a generar un desempleo mayor, despidiendo a diestra y siniestra. Entonces, necesitamos que haya coherencia en eso. Ahora, Melvin, siempre en esa misma línea, entiendo que podría entrar mañana mismo, mañana jueves. Correcto. Este jueves esta solicitud que ustedes han hecho al plenario va a depender del apoyo que reciba del resto de fracciones. Sí. En ese sentido, es oportuno hacerle el llamado a las diferentes fracciones en la Asamblea Legislativa a que se sumen a este esfuerzo, un esfuerzo que creemos que es más que justo, un esfuerzo que dignifica a la clase trabajadora, ¿verdad? Porque por años hemos estado en esa incertidumbre de que cada vez que hay un cambio de gobierno, los trabajadores nos sentimos como en el limbo, o sea, no sabemos realmente cuáles son las intenciones que trae el nuevo gobierno. Entonces, en esa medida, en esa línea, nosotros a través de este esfuerzo que estamos haciendo todas y todos los trabajadores, le pedimos así, de veras, con muchas ganas a la clase política representada ahí en la Asamblea Legislativa que se sumen a estas 2 piezas de correspondencia que presentamos esta mañana, que como decían los compañeros y compañeras, lastimosamente pues solo fuimos acompañados por la fracción del FMLN. Definitivamente un llamado a la conciencia de los demás diputados para que vean que los trabajadores y trabajadoras no solo somos del FMLN, también hay de los diferentes partidos. Claro, y al final a los diputados y diputadas los elige la gente. Exacto. Eso deben tenerlo siempre presente. Y yo creo que la ciudadanía ahí es donde debe hacer un análisis crítico de la situación, porque al final usted eligió a los diputados que están. Hay que exigirle a los diputados que apoyen, en este caso a los trabajadores.
Vamos a hacer una primera pausa, ya regresamos, estamos hablando de la estabilidad laboral de los empleados de gobierno. Ya venimos con más. Gracias por continuar en sintonía de Gente de Opiniones. Seguimos hablando con representantes de diferentes organizaciones sindicales del gobierno, que son parte de la coordinadora intergremial Rafael Aguiñada Carranza, CIRAC. Vamos a ver, Melvin, ¿en qué consiste o cuáles son los aspectos medulares de la propuesta que ustedes presentaron hoy día a la Asamblea Legislativa? Bueno, en cuanto a lo que es la reforma que estamos pidiendo a la Ley del Servicio Civil, es concretamente en cuanto a clarificar qué se debe de entender por estabilidad laboral. Para nosotros la estabilidad laboral inicia porque debe de tenerse claro que es una función para un bien común. Es una función para un bien común y que además, vea, eso permite que este bien común sea como una función desarrollada a conciencia de las y los trabajadores. Y en esa medida, porque aunque la Constitución Política lo reconoce en su artículo número 2, ¿verdad? Y nuestras leyes secundarias y tratados internacionales también hacen referencia a la estabilidad laboral, nosotros consideramos que debe de dejarse aún mucho más claro que no debe poderse despedir a un trabajador, así con esos términos de claridad, que no se puede despedir a un trabajador o trabajadora a menos que esté al margen de la ley, ¿verdad? Pero que no solo por otros aspectos, como digamos por una deuda política que traen los candidatos electos y que al final quieren apartar a los que no piensan como ellos, simple y sencillamente por una cuestión muchas veces ideológica, y se llevan de encuentro el derecho fundamental, que es el derecho al trabajo como un derecho humano. Nosotros insistimos en que nuestra propuesta de la reforma a la Ley del Servicio Civil es en su artículo primero, donde es la definición de qué se debe de entender por estabilidad laboral. Y para nosotros la estabilidad laboral debe de decirlo la ley claramente. No se puede despedir a un trabajador a menos que esté al margen de la ley. Eso ya tiene mecanismos establecidos. Eso ya ¿no? hay un mecanismo establecido en las leyes secundarias de nuestro país, e incluso la Constitución Política también lo reza en su artículo 219, si no me equivoco, en el numeral segundo de ese artículo 219, ahí establece las causales de despido por las cuales un trabajador puede ser cesado de su empleo. Entonces, definitivamente, pero la Ley del Servicio Civil no lo tenía claro. O sea, solo menciona la estabilidad laboral, pero no la desarrollaba. Entonces, debemos de entender por estabilidad laboral que a mí no me pueden quitar de mi puesto de trabajo si no cometo ningún ilícito, ¿verdad? Entonces, ahí definitivamente la ley, la Constitución habla de que si yo no pierdo mis facultades mentales, si yo no pierdo mis facultades físicas, si produzco lo que siempre he producido en mi puesto de trabajo, no hay ninguna razón para que me quiten de mi empleo. ¿Vea? Entonces, creo que eso es lo que hemos exigido esta mañana en esa pieza que presentamos en la Asamblea Legislativa, como también ahí presentamos las dos piezas de correspondencia a la vez, ¿verdad? Ahí presentamos también lo que tiene que ver con la estabilidad laboral, pero vista desde la otra ley que tenemos que hace referencia a eso, ¿verdad? Que es la ley reguladora de la garantía de audiencia de los trabajadores. Resulta que los trabajadores y trabajadoras históricamente en este país nos aplican el despido sin ser oídos y vencidos en juicio, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, en mi empresa donde yo trabajo, en la institución donde yo trabajo,
¿verdad? Ahí se aplican los despidos que al día siguiente ya la seguridad no te deja ingresar a la Solo empresa. le informan y te desaparecen de la marcación, y la vigilancia tiene órdenes precisas de no dejarte ingresar, porque ya no sos empleado de ANDA. No te dan ninguna razón, ningún documento que diga que has sido cesado en tus funciones, ni el motivo mucho menos, ¿verdad? Entonces, ese ha sido el estilo históricamente en las instituciones de gobierno, cómo se despide a los y las trabajadoras. Entonces, esta mañana nosotros hemos presentado esas dos reformas a estas dos leyes, y esperamos pues que en el transcurso de la semana ir construyendo como toda una correlación mayor de fuerza de las organizaciones sociales y populares en la defensa de este interés común como es el derecho al trabajo. Aquí va a ser importante que los trabajadores conozcan estas propuestas, ¿verdad? Es correcto. Es decir, que las conozcan, se empoderen de ellas y puedan sentir que eso les da esa garantía. ¿Consideran ustedes, Leonor, que estas reformas que se proponen dan ese mínimo de seguridad, de estabilidad para los empleados públicos? Consideramos que son importantes porque de esta manera, si en dado momento pues se llega a dar, como decía el compañero, un despido, la persona va a tener por lo menos el conocimiento del por qué se le está despidiendo, ¿verdad? Sabemos que en muchas de las instituciones, en el caso de la Defensoría del Consumidor, se hace una evaluación anual del desempeño laboral de cada uno de nosotros, pero, o sea, yo considero de que esa evaluación debería de ser también para los jefes, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que solo evaluemos al empleado y no evaluemos la jefatura? Si algo puede estar fallando, pues ¿de dónde viene el problema? Entonces, con este tipo de reformas también vamos a tener conocimiento de qué en realidad es lo que se está dando, qué es lo que está sucediendo y a qué se debe ese despido o esa amonestación, si en dado caso comenzaran con amonestaciones, porque, así empiezan en varias. Porque está establecido el mecanismo y es gradual, ¿verdad? Hay desde sanciones leves que pueden ir subiendo si hay reincidencia, o dependiendo de la gravedad de la falta que se cometa, ¿no? Pero hay llamados primero de atención. Exacto. ¿Verdad? Hay llamados escritos, ¿verdad? Y hay todo un procedimiento para llegar al despido. O sea, el despido es la última expresión de todo un proceso, ¿vea?, al que es sometido cualquier trabajador del Estado. Pero si no se tiene conocimiento de eso, si te van amonestando y vos no sabés que te van poniendo una amonestación, pues entonces, y cuando venís a sentir solo te dicen está despedido, ¿verdad? Y uno se pregunta ¿por qué? Entonces, ese tipo de situaciones son las que se pretenden subsanar con esas reformas, ¿verdad? Entonces, consideramos de que es justo de que se tome en cuenta para que de esta manera también se vaya poniendo como orden dentro de las instituciones públicas. Insisto en esto, Humberto, los empleados públicos, los servidores públicos, porque ese es el concepto, servidor público, deben estar pendientes de todos estos procedimientos, ¿no? Primero conocer lo que está establecido, ¿ya? Para que no les vayan a, de repente cuando menos sientan, tienen el expediente con un montón de faltas que pueden ser falsas. Y segundo, tener conocimiento de estas propuestas para promoverlas y ser parte de este movimiento, ¿no te parece? Sí, la verdad es de que entre mejor uno se informa, mejor se puede defender. Claro. Hay otra situación, recordémonos de que ahora no es solo que el titular de la institución va a despedir, existe la comisión del servicio civil, o sea, tiene que pasar en un proceso por ahí. Y la otra cuestión es de que en la medida que vayamos conociendo las leyes que nos protegen como clase trabajadora, así vamos a ir avanzando, vamos a ir consiguiendo la estabilidad laboral que tanto necesitamos. Esta es una de las propuestas que nosotros como CIRAC estamos presentando, pero igual probablemente más adelante hayan otros vacíos que hay que ir cubriendo. En la medida que vayamos estudiando las leyes, nos vamos a ir dando cuenta de todos los vacíos que existen y tenemos que irlos cubriendo. ¿Por qué? Porque al final, con un trabajo garantizado, con una estabilidad laboral, las funciones se desempeñan mejor. Hay muchos compañeros que no desempeñan sus funciones por estar pensando, me van a despedir, se va a quedar mi familia sin comer, se va a quedar sin vivienda, mi deuda, porque
cabe destacar que la mayoría de empleados públicos estamos hasta acá de deudas. Entonces, o sea, no es solo el hecho del trabajo, sino todo lo que implica el salario que recibimos mensualmente. Oye, eso genera una situación inestable, emocional, y obviamente esto repercute familiar en la productividad del empleado, ¿no? Claro. ¿Cierto, Melvin? Claro, por supuesto. Es como la inestabilidad laboral crea como un trabajo de incertidumbre, no se trabaja bien realmente, el ambiente laboral no es el adecuado. Sí, esto puede generar serios problemas que hay que pues sí, evitar, porque al final quien se vería afectado es el mismo usuario, porque no recibe un servicio de calidad como es el que se establece. ¿Qué pasa si entra al plenario este jueves, que sería lo ideal, entiendo? Nosotros esperamos, tenemos fe en Dios en primer lugar y esperamos haber llegado a la conciencia hoy estuvimos haciendo lobby en la Asamblea Legislativa para ver si podíamos ganar esta primera partida, ¿verdad?, de los trabajadores y trabajadoras, y nosotros, algunos diputados de otros partidos, de otras fracciones, nos decían, ¿verdad?, de que era muy posible que lo apoyaran. Nosotros esperamos. ¿Lo veían justo? Sí, ven la justeza de la propuesta, ¿verdad? Ven la justeza de la propuesta y la necesidad realmente, la necesidad. ¿Por qué? Porque se ve la amenaza latente, pues, ¿verdad? Se ve una amenaza latente y esperamos nosotros contar con esos 43 votos el día de mañana en la Asamblea Legislativa. Listo, vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos vamos a venir al cierre de la entrevista para seguir hablando justamente de los derechos que tienen los trabajadores y las trabajadoras del Estado, en este caso del Ejecutivo, que pues no es así que sea un invento. Hay señales. Lastimosamente, el presidente electo se hace rodear de unos mecanismos de comunicación muy nefastos realmente, porque hay una campaña de descrédito del trabajador, del servicio público, y amenazas claras, concretas. Y esto no debe ser así, eso hay que cambiarlo, y por lo tanto aquí están los representantes de los sindicatos dando esta lucha. Una pausa, venimos con más. Bueno, seguimos hablando de los derechos de los trabajadores del Ejecutivo y por esta propuesta, bueno, son dos propuestas de reforma que se han hecho a la Asamblea Legislativa. ¿Cuál sería el llamado, comencemos contigo, Humberto, cuál sería el llamado a los trabajadores y trabajadoras ante estas dos propuestas que se están haciendo? Porque, digo, lo peor que podría pasar es que los empleados estén de brazos cruzados, que no se informen. ¿Cuál debe ser la actitud del empleado, del servidor público ante esta amenaza que existe? Pues ahorita una de las primeras acciones o de las primeras alertas que tiene que tener es estar pendiente de todo lo que está pasando, tanto en redes sociales como en medios de comunicación. Otra de las cosas es estar pendiente de lo que sus organizaciones, sus sindicatos están diciendo, porque también recordémonos, aquí habemos 3 representantes, pero a nivel de todo el gobierno, de todas las instituciones, hay una diversidad de sindicatos. Y otra cosa, miren, a las personas igual que a través de las redes sociales hablan y dicen esto y lo otro, incluso a los que esperan tener un trabajo como se los ha prometido el presidente electo, déjenme decirles de que si no se garantiza la estabilidad laboral ahorita, lo mismo les va a pasar después. O sea, aquí no se trata de mí, no se trata de la compañera, no se trata del compañero, se trata de una causa justa, de un derecho a estabilidad laboral que cada uno de los trabajadores y trabajadoras hemos, ¿cómo se podría decir? Hemos ganado, ¿verdad? Y lo hemos ganado con sudor,
no lo hemos ganado sin hacer nada. A veces se ve mal el trabajo público, porque las personas dicen, los haraganes o los que no hacen nada, pero no se dan cuenta de todos los esfuerzos que hacemos para servirle bien a la población. Y en los últimos años yo creo de que el trabajo de las instituciones públicas ha venido mejorando día con día. Y esto no es por las jefaturas, no es por las gerencias, es por las personas que estamos ahí. Es por el compañero ordenanza, la compañera ordenanza, es por el compañero que está ahí recibiendo, así agilizándole su trámite, es por eso. Entonces, pedimos el apoyo, no solo a los diputados y diputadas, sino a toda la clase trabajadora, a todos los compañeros y compañeras, que si bien es cierto, tal vez no están en la misma situación, pero también son parte de la clase trabajadora. La clase trabajadora es una sola. Leonor, siempre en esa misma línea, ¿cuál debe ser la actitud de la gente, de los trabajadores y trabajadoras? Mi llamado sería a que estemos alerta, que nos informemos y que nos organicemos si no lo estamos, ¿verdad? Si aún no formamos parte de los sindicatos que están dentro de nuestras instituciones, pues que nos organicemos, porque entre más unidos estemos, mayor fuerza haremos, ¿verdad? Y mayor presión. Entonces es importante estar organizados, informados, y como decía el compañero, si nosotros garantizamos, sentamos un precedente desde ya, garantizando que estas reformas puedan ser aprobadas por los diputados, venga lo que venga después, pasen los gobiernos, los partidos políticos en el Ejecutivo que sea, se va a ir sentando un precedente de una estabilidad laboral que no vamos a estar en zozobra cada vez que haya un cambio de gobierno. Pero este tipo de situaciones, este tipo de cambios solo lo podemos hacer unidos como trabajadores, porque somos pueblo, somos trabajadores, somos padres, somos madres, independientemente de los resultados electorales, hay derechos laborales que hay que cumplir, ¿verdad? Y uno de los derechos que tenemos en la Constitución es la garantía de un trabajo. Entonces, no es justo de que violenten esos derechos que por ley tenemos solo porque se nos antoja venir a hacer cambios. Entonces, mi llamado sería a que nos fortalezcamos como empleados públicos, que nos organicemos si no lo estamos todavía y hagamos presión en la Asamblea Legislativa para que esto sea aprobado lo más pronto posible. Melvin, la actitud de los trabajadores y trabajadoras. A las compañeras y compañeros empleados en las diferentes instituciones de gobierno, nuestro llamado como CIRAC es a organizarnos, aquellos que todavía no lo han hecho, y aquellos que ya tienen organización en sus centros de trabajo, pedirle a sus dirigentes que se sumen a este esfuerzo en la defensa que solo los trabajadores podemos hacer de estos derechos que nos han costado mucho en la historia de este país y que han sido a base de lucha. Eso está demostrado hasta de sobra. En ese sentido, CIRAC en los próximos días vamos a hacer un llamado muy serio a un congreso de la clase trabajadora. Vemos la necesidad de realizar un congreso donde apartemos nuestras diferencias como trabajadores y pongamos en el centro las cosas que pueden unificarnos y por ellas empezar a demandar que se cumplan. Ese es el llamado que le hacemos a la clase trabajadora de este país. Es vital la unidad. Es vital. Definitivamente sin la unidad no podemos lograr nada. Debemos unificarnos independientemente los colores o el corazoncito que yo tenga, con quien esté. Aquí no tiene que ver nada la cuestión política de este país. Aquí lo que estamos discutiendo son derechos laborales de la clase trabajadora y en esa medida debemos de unificar criterios para poder empezar a defender este ataque que ya se ve a todas luces, que lo que vamos a tener a partir del 1 de junio son ataques hacia nosotros los trabajadores. Ya en su plan de gobierno famoso Cuscatlán, ahí reza, hemos tenido información que ahí reza que contempla el despido de más de 21,000 trabajadores de las instituciones de gobierno. Entonces lo que estamos diciendo, lo estamos diciendo en base a la información que ellos mismos tiran en redes sociales. Entonces, definitivamente, compañeras y compañeros trabajadores, aquí la salida es a unificarnos y a luchar pues, por la defensa de estos intereses que solo nos competen a nosotros. Ahora me gustaría que le hicieran el llamado a los diputados y diputadas, que son en última instancia en manos de quién está, claro, que esto proceda o no. Sí, quizás en toda la entrevista he venido haciendo el mismo llamado y ahora lo hago una vez más.
no piensen en el trabajador que está ahí, piensen en toda la familia que quedaría desprotegida a la hora de un despido de un trabajador o una trabajadora. En ustedes está, en sus manos está, con un voto pueden hacer la diferencia. Leonor. Sí, pedirles de que razonen esa propuesta, que la apoyen de forma concreta y lo más rápido posible, porque es una necesidad que como sector de trabajadores públicos tenemos. No queremos estar siempre en el limbo, como decía hace un momento, de que cada vez que hay un cambio de gobierno estamos con la zozobra que qué va a pasar con nosotros. Queremos una estabilidad laboral permanente, una estabilidad y un ambiente que nos permita desarrollarnos de la mejor manera, porque como decía el compañero acá, no solo es una persona, sino que dependen familias completas de cada uno de nuestros compañeros trabajadores y de nosotros mismos, y el llamado es a ese, al razonamiento, a la comprensión y a la unificación también, porque como decían hace un momento todos ustedes, compañeros, se deben al pueblo. O sea, ellos son electos popularmente, no están ahí porque se le antojó a fulano ponerlo, sino que es una votación popular, por lo tanto deben de responder a la clase trabajadora dando su voto a estas propuestas. Melvin. Como clase trabajadora, hacer un llamado a la conciencia de las y los diputados. Nosotros tenemos mucha fe en ustedes. Creemos que los argumentos que les hemos brindado este día a cada uno de ustedes son lo suficientemente grandes como para que ustedes lleguen a la conclusión que es una necesidad urgente el apoyo de ustedes en esas piezas de correspondencia que serán presentadas en la plenaria del día de mañana. En ustedes queda la decisión, señores y señoras diputadas, con mucho respeto les pedimos su apoyo. ¿Y cuál sería el llamado, les pregunto a los tres, para el nuevo gobierno que asume el 1 de junio? Humberto. Bueno, en cada empleado, en cada empleada, en nosotros no van a encontrar un enemigo. Van a encontrar una clase trabajadora dispuesta a continuar las transformaciones por este país, pero también van a encontrar una clase trabajadora, como lo dije hace un momento, combativa, organizada, que tampoco vamos a permitir que vengan a atropellar los derechos. Como le digo al nuevo gobierno, pónganse la mano en la conciencia y piensen que así como ustedes prometieron trabajos, pues aquí también hay personas, hay familias que dependen de estos trabajos y que ya están, o sea, son compañeros que ya se ganaron su derecho a estar en este trabajo. Entonces, igual los esperamos, con nosotros pueden trabajar, pero igual si ustedes quieren por la mala, pues como decía un compañero hace un momento, así va a ser. La clase trabajadora, estamos dispuestos a luchar, no es de ahora, es de muchos años quizás que venimos en estas luchas, en luchas de calle, en manifestaciones, en esto y en lo otro. O sea, no es algo nuevo para nosotros. Entonces, decirles, pónganse la mano en la conciencia, sentémonos, hablemos y las cosas van a caminar bien. Leonor. Sí, decirle pues al nuevo gobierno, ¿verdad?, que somos clase trabajadora pensante. Nosotros no somos personas que vamos a comenzar de choque a pelear, simple y sencillamente queremos que se respeten nuestros derechos, que se nos garantice estabilidad laboral. Y si ustedes llegan pues con la buena disposición de respetar la capacidad, el desempeño de cada uno de los empleados públicos, pues vamos a ir bien, porque lo que nosotros exigimos es eso, estabilidad laboral. Ya si ustedes van como la cacería de brujas diciendo que van a remover, van a despedir, entonces ahí sí vamos a unificar fuerzas y nos vamos a dar a la lucha, porque no estamos solo nosotros tres, somos un grupo de sindicatos bastante grande. La clase trabajadora yo creo que ya en esas condiciones se volcaría a las calles para exigir sus derechos, y eso es el llamado que se le hace. ¿Y cómo lo recibiríamos? Dependiendo del planteamiento que él lleve, así van a ser los resultados y las respuestas que él va a tener. Melvin. Bueno, nosotros al nuevo gobierno le pedimos que, en primer lugar, que reconozca la estabilidad laboral de los trabajadores públicos. Eso es en primer lugar, es una demanda de honor que hacemos nosotros. Y luego decirles de que no tienen que temernos para nada. Si el nuevo gobierno llega con cosas que beneficien a la población,
hombre, nosotros mismos vamos a saludar esas cuestiones. O sea, no estamos rechazando nada. Lo que sí no estamos dispuestos es a que nos violenten nuestros derechos. Bueno, con esto llegamos al final. Les quiero agradecer por tomarse el tiempo de venir a explicarle esto a la ciudadanía, para que todos estén pendientes de lo que pueda pasar en la plenaria de mañana jueves, con estas dos propuestas que se hacen para garantizar la estabilidad laboral de los empleados públicos. Muchas gracias a los tres. Gracias a Gente B por esta magnífica oportunidad. Bendiciones. Gracias, Gente B, y a la teleaudiencia, pues, por el apoyo también que nos brindan siempre, dando cobertura a todas las actividades que hacemos como sindicatos. Gracias, Luis, gracias, Gente B, gracias, pueblo salvadoreño, por escucharnos, y esperamos pues que igual nos apoyen en esta lucha. Listo, y ustedes, amigos y amigas, quédense con Gente B. Hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches.